Hace aproximadamente 2 semanas que todas las agendas noticiosas tienen que ver con la minga indígena. No la denominan minga, dicen el paro indígena. Todos hemos venido viendo las noticias y lo que vemos es pues cómo se están obstruyendo las carreteras, cómo los productos no llegan a los diferentes lugares, cuáles son los actos que podrían sucederse dentro de estas mingas que pueden alterar, digamos, la tranquilidad de una comunidad. Sin embargo, y tengo que reconocerlo porque yo lo he visto con cuidado, los informativos que se han hecho en relación con ese tema, y veo que no explican a las audiencias cuál es la razón principal o las razones de esta minga que no se ha logrado suspender porque no se ha logrado llegar todavía a ningún acuerdo. Por eso he invitado hoy a Armando Custodio Woyuri Balbuena, expresidente y en este momento vocero autorizado de la ONIC. Bienvenido Armando a tu tele. Me encanta tenerlo aquí, sé que es un representante también de la comunidad wayú y me parecería muy interesante que usted ante todo nos contara cómo ha visto el cubrimiento de esta minga indígena, pues que llevamos ya casi 2 semanas en el momento de grabar este programa, y cómo ha visto el cubrimiento, especialmente si usted cree que el periodismo colombiano ha hecho una labor constructiva en relación con la noticia. Un saludo muy especial y recordarle a todos los colombianos y a los medios que los pueblos ancestrales y milenarios somos 104, muchos de ellos somos nómadas, seminómadas, sedentarios, nómadas en confinamiento y además nómadas que nos hemos aislado ante tanta violencia en este país. Esas diferencias culturales nos hacen ser diferentes en la vida económica y por lo tanto muy distintos en la forma como llevamos nuestra vida, nuestra economía, nuestro sistema de alimentación. Para el Estado colombiano, que no reconoce esas diferencias culturales, esa diferencia del amar nuestro a la tierra, del amar nuestro a las aguas, del amar nuestro a la vida, nos ha llevado a movilizarnos, a invitar a los negros, a los raizales, a los rom, a los campesinos y a todos los colombianos, taxistas, chanceros, mujeres, estudiantes, a que este gobierno haga los esfuerzos necesarios para respetar la vida de los seres humanos y en particular la de los líderes sociales, porque todos los días se asesinan negros, se asesinan indígenas, se asesinan campesinos y también no se cumple la palabra del acto legislativo que estructuró un proceso de paz entre la FARC y el gobierno colombiano, y tampoco hay la intención de buscar la paz. Nosotros sencillamente queremos el respeto a la vida del ser humano, el respeto a la naturaleza, que haya un nuevo modelo de economía donde nosotros los pueblos indígenas, donde los colombianos digamos no al fracking, no a las represas, ahí está el fracaso de Hidroituango, sí. No a la corrupción y hagamos un país para poder vivir en paz, en armonía, en equilibrio, en coherencia con nuestros principios y los deberes. Y sobre todo en justicia. Lo que uno no entiende es por qué los medios de comunicación, que se lo preguntaba inicialmente, no inician la narración de la noticia con ese argumento tan sólido que usted nos está dando. ¿Por qué se intenta de pronto mostrar la otra parte que yo decía en la iniciación, que no llega la comida, que trancaron las carreteras, que hay disturbios, pero no van a la esencia ni al digamos al motivo principal, que son los que usted acaba de enumerar: la paz, respeto a la vida de los líderes sociales, no al fracking, ¿no? Que ustedes Exacto. Puedan vivir tranquilos. Y ¿En dónde han dicho todo esto que usted acaba de contarme? Nosotros lo decimos por primera vez aquí en RCN, le estamos diciendo al país, le estamos diciendo al gobierno, que lo sabe perfectamente porque hemos buscado la forma de dialogar con él, y también le estamos diciendo al fiscal general de la Nación
deje de molestarnos la vida a nosotros y siéntese usted con nosotros y respóndanos qué está haciendo para garantizar la vida de los líderes sociales. Sí. No nos persiga, más bien siéntese aquí y busquemos la solución a que vivamos en paz. 18 horas lleva bloqueada la vía Panamericana, la principal carretera que comunica a Cali con el sur del país. Ciudades como Popayán y Pasto están incomunicadas por vía terrestre. Indígenas exigen la presencia del presidente Iván Duque para levantar los bloqueos. Sí, nadie se sabe por qué, sí está cerrada, pero nadie entendemos por qué. Hoy en día nosotros tenemos unos medios audiovisuales que están mostrando los hechos. Sí, están allá dando piedra, porque están mamados de hablar, de protestar, porque nadie los escucha. Primera medida, darle una mejor explicación a los acontecimientos. Y segunda medida, de que los noticieros se hagan un poco más explícitos, más largos, que la gente se dé cuenta qué es lo que está pasando. Es importante que la gente esté enterada, que todo el mundo debe enterarse de lo que está sucediendo en el país, y los noticieros que son de alta, como RCN, Caracol y todo eso, deben estar cubriendo la noticia para que el pueblo esté enterado. Tensión por bloqueos en vía Panamericana. En la mañana se registraron enfrentamientos. Muchas informaciones terminan desviando toda la situación a decir, no, es que esos líderes sociales que asesinan, se asesinan es porque están metidos con los temas de narcotráfico o con los temas de guerrilla, por ejemplo. Esas son las, digamos, como las respuestas que nos dan al resto del país. Los medios de comunicación deben decirle a los ciudadanos colombianos, no hay gobernabilidad ni de Venezuela ni de Colombia en el Catatumbo. No hay gobernabilidad ni en Panamá ni en Colombia sobre el Pacífico, y no hay gobernabilidad entre Ecuador y Colombia para ese lado del Pacífico. Esa es la realidad, y de ahí está la violencia, porque ahí está el narcotráfico, sí, que nutre. De cada $100 se van $99 para los bancos, y esos bancos son los que financian los contratos de infraestructura en Colombia. Esa es la realidad. Y por eso están, esa realidad social, política, económica, es la que los medios de comunicación no trascienden y no le dicen pedagógicamente a los colombianos qué es lo que los indios, y los negros y los campesinos queremos en nuestros territorios. Queremos es paz, queremos las propuestas de garantizar la vida que el fiscal general de la nación nos dé. Queremos que el presidente Duque respete el poder legislativo y respete el poder judicial. Nosotros somos un país liberal, de principios democráticos, no somos una dictadura, y el presidente Duque debe entender, comprender que la dictadura que ha comenzado en la gobernabilidad debe suspenderla, ya que debe garantizar el ejercicio libre de los ciudadanos a la protesta, debe garantizar una paz completa, debe responder a que la justicia especial para la paz se concrete, sí, debe dejar al legislativo el tiempo necesario para que ordene este país, y debe dejar al legislativo con el Plan Nacional de Desarrollo que se cumpla, porque debemos tener algo claro. Las cosas que queden en el Plan Nacional de Desarrollo no se cumplen, y aquellas que no estén en el Plan de Desarrollo tampoco se cumplen. Este es un gobierno muy dictatorial, pero le hacemos llamado a los pueblos indígenas a que por favor se baje un poco, organicemos este país democráticamente, sí, cesemos la corrupción, que es de 50 billones, organicémoslas, mantengamos la paz, mantengamos la calma, porque para eso se firmó el acuerdo de paz, sí, con las FARC, y también debe establecerse los diálogos con el ELN. La situación se presenta entre Piendamó y Santander de Quilichao, Cauca. También hay bloqueo por protestas en el Huila y Putumayo. Las manifestaciones impiden el tránsito vehicular hacia el sur del país. La delicada situación está generando escasez de alimentos en varios departamentos. Solo están mirando lo actual, solo el momento pues de ahorita, y no están haciendo un análisis histórico de por qué se hacen las movilizaciones y los taponamientos, no solo de los pueblos indígenas, sino en el departamento del Cauca. Entonces yo creo que debería de hacer un análisis no solo con las personas académicas, sino
con los líderes indígenas, con los voceros de las organizaciones, para que se haga una reseña histórica, política, social y cultural frente a la movilización indígena. Primero aclarar que esta minga no es solo indígena. Segundo, que no es solo Cauca. Y tercero, que hay unos asuntos de derechos, de leyes, de acuerdos pactados, no cumplidos. Hay unos asuntos estructurales que hemos venido planteando que no conoce la opinión y son precisamente el motivo de estas movilizaciones. Con gases lacrimógenos y tanquetas antimotines, el ESMAD intenta recuperar algunos de los tramos bloqueados de la vía panamericana. Los manifestantes destruyeron muros de contención y arrojaron piedras y palos sobre la vía internacional. Voceros de la minga indígena y social solo aceptan como interlocutor al presidente Iván Duque. Y le cuento, Armando, que ese sentimiento de ustedes, esas finalidades, esas propuestas que ustedes están aquí a través suyo recordándonos, son las finalidades, propuestas y deseos de millones de colombianos. Somos muchos los que pensamos igual que ustedes. Entonces uno dice, pero ¿por qué si son tantas las comunidades indígenas? ¿Me decías cuántas? 110, 104 pueblos. 104 pueblos indígenas. El presidente no pone la atención necesaria y basta ya y se sienta con ustedes y conversamos, así como lo pudo hacer para ir a armar allá un acto mediático en la frontera, en un tema que no tiene que ver con nosotros, ¿no? Que tiene que ver con Venezuela, que de verdad sentimos muchísimo lo que está pasando con ese país, pero hombre, primero revisemos lo nuestro. Los viejos nos dicen una cosa sencilla. Sí. Primero organicemos la casa. Exacto. La casa nuestra tiene 46 pueblos en la zona, en el área de frontera con el país vecino a quien se le quiere buscar la guerra. Dejémoslos que ellos arreglen su casa cosas, claro. Y arreglemos nosotros nuestra casa y busquemos alternativas de solución económica, política, social y espiritual de los 46 pueblos afectados en la frontera con el hermano país. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos la paz. Claro. Queremos que no haya más Hidroituango. Sí. Queremos que no se privatice el dios del viento que es de los Wayuu. No queremos que se llene eso de paneles solares y grandes infraestructuras de energía eólica para reemplazar a Hidroituango. Se debe respetar el suelo de los pueblos indígenas. El presidente Duque debe sentarse con nosotros, con la UNIC, con la Mesa Permanente de Concertación, con los pueblos indígenas, a resolver el tema de constitución, saneamiento de los resguardos indígenas, resolver el tema de los resguardos coloniales, resolver el tema del fracking, resolver el tema del extractivismo minero que nos está acabando a todos y que genera violencia. Eso es lo que queremos dialogar con el presidente de la República. Habitantes del Cairo, en Cajibío, Cauca, quedan en medio de las confrontaciones entre manifestantes y el escuadrón antidisturbios de la policía. Niños sin clase, negocios que deben cerrar sus puertas y familias enteras se ven afectadas por los gases. ¿Cómo que el presidente se va a Venezuela a llevar alimentos o se va a la frontera y aquí a los señores indígenas les manda el ESMAD, el ejército, la policía? ¿Qué les manda? Plomo. De pronto dicen que sí, se cerró la vía panamericana, está cerrada, efectivamente está cerrada, pero el gobierno debe primero sentarse a dialogar con la gente antes de la represión, con el ESMAD, con la policía, como lo hacen siempre, porque esa es la represión, la respuesta del gobierno a la gente que reclama no es la represión, sino el diálogo. Tensión por bloqueos en vía panamericana. En la mañana se registraron enfrentamientos. Veo que falta mucho análisis, que se sientan solo los académicos o los que se manejan el tema económico, ya sea social o político de la actualidad, pero yo creo que se necesita también esa audiencia en donde el análisis sea desde las bases, que sean autoridades indígenas, autoridades afrodescendientes, autoridades campesinas, que cuenten la realidad y que se haga un balance general, tanto desde la mirada de la academia o desde la mirada de las personas que se especializan en estos temas, también desde la mirada de la lucha de los pueblos étnicos. ¿Qué va a hacer el señor presidente de la República en cabeza del gobierno para detener la matanza de asesinatos de líderes y lideresas sociales? Otro asunto son los asuntos estructurales. ¿Qué pasa con las tierras que han sido comprometidas y pactadas?
¿Qué pasa con la seguridad jurídica territorial? Saneamiento, constitución, ampliación de territorios y resguardos indígenas, afros y campesinos. Y finalmente es un tema de orden político, es por qué no se cumplen los acuerdos de paz pactados en La Habana. O sea, esos y otros planteamientos son los temas de fondo que está planteando la Minga. Primer judicializado por los desórdenes en el Cauca, un juez dictó medida de aseguramiento contra Diego Camayo Quitumbo, comunero del resguardo indígena de Morales. Según las autoridades, fue detenido con 8 artefactos explosivos el 14 de marzo en hechos relacionados con el paro indígena. Le fueron imputados los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, además, y explosivos. ¿Por qué considera usted, Armando, que no les quieren poner bolas, digámoslo de esa manera así rudimentaria, a todas estas peticiones que ustedes están haciendo, que no son ninguna locura, que todas tienen que ver precisamente con la respeto, integridad y deseo de paz que tiene este país? Los pueblos indígenas tenemos un ordenamiento territorial milenario y ancestral. Tenemos formas de gobernabilidad, pero el gobierno colombiano lleva 209 años de un ordenamiento territorial hispano-católico europeo fracasado en pleno. Pero dialogar con nosotros significa detener los sistemas de corrupción. Y esos sistemas de corrupción son 50 billones de pesos. Cuando nosotros decimos hablemos para la paz, los interesados en los 50 billones de corrupción siempre hacen que nos alejemos y siempre hacen que los medios de comunicación no hablen de esta realidad política del país. Sí, y los medios de comunicación se adhieren, digámoslo entre comillas, a las teorías más fáciles, y es que están infiltrados por las guerrillas, es que están manejados por otro, mucho como si ustedes no pensaran, como si fueran un rebaño, ¿no?, manejado por intereses diferentes a los que verdaderamente tienen ustedes. Entonces comienzan a crear una imagen negativa hacia la Minga, y empezando porque lo llaman paro, y no es un paro, es una minga. Expliquémosle a la gente qué es una minga y por qué se distorsiona la esencia, digamos, de esa reunión de colombianos tan importante. Nos están asesinando a los líderes sociales. Nos están atormentando la vida de nuestras familias, en nuestras casas, a todos los líderes sociales, indígenas, negros y campesinos, y a todos en general. Nos están destruyendo los ríos, nos están destruyendo el medio ambiente, están destruyendo el sistema alimentario de todos los colombianos. Eso es una realidad. De eso es lo que queremos dialogar, por eso es la Minga. La Minga son procesos de diálogo, del ejercicio dialéctico del ser humano, del ejercicio de la modernidad propositiva de los pueblos indígenas, la modernidad de los campesinos, la modernidad de los negros, para que haya una soberanía alimentaria, para que podamos cuidar los ríos, para que podamos cuidar las aguas subterráneas, para cuidar los páramos. Esa es la Minga. Eso es un diálogo con el presidente. Que no tiene nada que ver con un paro. Que no tiene nada que ver con un paro. Ahora, la insurgencia, el paramilitarismo, el ejército, la policía, siempre está buscando las formas de estar en nuestros territorios, y nosotros siempre le hemos dicho, la Guardia Indígena, la Guardia Negra, la Guardia Campesina está en la capacidad de controlar nuestros territorios para que haya paz. El gobierno, a través del ejército y la policía, siempre ha demostrado que no tiene la capacidad de gobernar los territorios, no tiene la capacidad de la gobernabilidad en las zonas de frontera, que es del narcotráfico. Nosotros siempre hemos demostrado que queremos la paz, que queremos que se nos legalicen los territorios, que se legalicen los resguardos coloniales, que haya ampliación, pero también decimos a los campesinos también, porque son los que resuelven el sistema de alimentación de todos los colombianos. Ese es simplemente la modernidad de las cosas, en que Planeación Nacional debe ejecutar, donde el Plan Nacional de Desarrollo debe mirarse
y respetarse el uno al otro, porque esos son los derechos de una república liberal, pero hay que suprimir la corrupción, Claro. hay que suprimir la militarización, hay que suprimir la guerra, y se han dado unos pasos importantes para ello. Eso es la minga. El ejercicio intelectual, el ejercicio ideológico, el ejercicio de las propuestas modernas de aquellos ancestrales y milenarios que decimos, señor Duque, señor presidente, queremos vivir en paz, por eso queremos dialogar. Señor fiscal, garantícenos la vida a todos los líderes sociales que hay en Colombia y por favor haya una gobernabilidad en paz. A nosotros nos preocupa que se hable mucho de las afectaciones de los gremios económicos, es verdad, pero que también mencionen los motivos como los que estamos planteando de las exigencias, de las justas exigencias que está haciendo la población en movilización. Segundo, que no es verdad que la minga, tal y como le están planteando, esté infiltrada por miembros de grupos ilegales. Y tercero, que las acciones que están haciendo grupos ilegales allá en terreno nada tienen que ver con la minga. Caos vehicular en la ruta 45 que comunica Neiva con el sur de Colombia. Pasajeros y transportadores madrugaron por aprovechar un horario establecido por los campesinos de permitir el transporte de 7 a 10 de la mañana. El llamado a la sociedad en general es que esta lucha es conjunta, esta lucha no es solo para los pueblos indígenas, sino que esta lucha que estamos haciendo es para la sociedad en general, por el cuidado de la madre tierra, pero también por el cuidado de nosotros en el que habitamos, que es el territorio colombiano. Queda uno triste y con muchísimos deseos de que esos poderes ejecutivo, legislativo y judicial escucharan las propuestas que ustedes tienen y las escucharan con desprevenidos, pensando en lo que estamos buscando es un bien común para todos, no solamente para las comunidades indígenas, sería algo que se reflejaría a nivel nacional. Entonces, es como importantísimo, pienso yo, que este tipo de diálogo que tuvimos esta mañana aquí los dos, pues se pudiera multiplicar y las colombianos del común lo entendieran, que no solamente recibieran la información, y voy a decirlo con toda claridad, manipuladora de los medios de comunicación, y se intentara iniciar un trabajo serio, porque cuando están todos los muertos, cuando los niños se mueren de hambre, cuando en el Chocó no hay servicios de salud, cuando llegan toda la cantidad de enfermedades, es que no quiero ni mencionar todo lo que nos duele diariamente, pero esas noticias sí se muestran. Le muestran como un amarillismo ahí, pero sin solución. Nosotros, los pueblos indígenas, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, hacemos un llamado a RCN y a todos los medios de comunicación. La muerte de los niños en el Pacífico es por el confinamiento paramilitar donde el gobierno nacional lo descuida. La muerte de los niños de la nación Wayuu, que van más de 4.470, es por el calentamiento global y crecimiento del desierto y además el extractivismo minero. Sí. Esa es la realidad de las cosas. Nosotros invitamos, sea esta la oportunidad, para que todos los medios le digan al presidente Duque, pero que también nos cite a nosotros como pueblos indígenas, qué es la minga, qué queremos dialogar, cuáles son las soluciones pacíficas y políticas en medio del diálogo para construir la paz de todos los colombianos. Es sencillamente eso. Todo país se fundamenta en los derechos económicos, civiles y políticos para desarrollar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es un principio liberal de toda la República. Así es. Los 578 acuerdos del Acto Legislativo para la Paz contempla eso. Sí. Simplemente los derechos civiles y políticos y el desarrollo de los derechos civiles, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por eso el presidente debe mirar cuáles son las políticas públicas en educación, las políticas públicas en salud, el tema territorial. Es sencillamente eso
lo que los medios de comunicación deben decirle a los 49 millones de colombianos. Sí, señor, y yo me comprometo desde aquí con todo mi corazón y con mi colombianismo a enviar esta entrevista a las personas que puedan escucharla con atención, porque yo creo que aquí más claro no se pudo haber hablado. Y viéndolo desde aquí, desde esta silla, yo veo que todo es posible, de dialogar, de solucionar, de buscar soluciones pacíficas e inteligentes para que de verdad no haya tanta injusticia y tanto desvío del tema en este país tan hermoso que es Colombia. Armando, muchas gracias. Armando, a ver si lo digo bien. Wouruyu. Armando Custodio Wouruyu. Wouruyu. Wouruyu son los 35 eirucos. Los eirucos son los ordenamientos territoriales de la nación de los Wayuu. Qué bonito significado, ¿ah? Sí. Bueno, pues tendré que aprender a pronunciarlo correctamente y que todo este deseo que tenemos aquí y lo que está pasando en la Minga se traduzca en algo positivo, no solamente para todos los pueblos indígenas, sino también para todo Colombia. Nos beneficiaríamos muchísimo todos con algunos acuerdos que se lleguen, teniendo en cuenta también a los pueblos indígenas que son tan interesantes, tan importantes, bueno, y a las negritudes y a los campesinos para el desarrollo de un país como el nuestro. Muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todos los medios y para todos los colombianos, y que este mensaje sea para el presidente Duque.